Debate. Protestante pregunta la doctrina del Papa en la Biblia y esto fue lo que sucedió en el canal del papista romanista José Plasencia, que le dejaré el link en la descripción. Esto se va a poner bueno. Dale play. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ok, se llama Adolfo este. Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos acompañas, querido? Yo estoy en Guatemala. ¿Católico o protestante? Prefiero llamarme cristiano, no católico, porque no sé, protestante creo que al final tendría algunas definiciones, ¿no? Pero cristiano, no católico soy. Ah, mira, ¿de qué Aparte de denominación? eso, guardo el Shabbat también. Entiendo. ¿Cuál sería tu denominación, hermano? A ver. Fíjate que no tengo denominación, asisto a una iglesia que yo sepa no es denominacional. Guardamos el Shabbat. Hay alrededor de 191 comunidades de la misma iglesia en Guatemala. Es muy organizada, bastante organizada, la verdad, gracias a Dios. Es raro. ¿Por qué como que no le gustan decir cuál es el nombre de su denominación? ¿Por qué será? Pero, a ver, ya me dejaste un poco confundido, porque si son muy organizados, típicamente esa asociación tiene un nombre, ¿eh? Claro. Se llama Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, ese sería el nombre Ese- oficial. Ah, ok. Muy bien. Esa es la personería jurídica, sí. Ok, bueno, eso nos ayuda. ¿Y cuál es tu pregunta o tema, Adolfo? Ay. Fíjate que a ver, tal vez podríamos, si te parece, tocar el tema del papado. Y bueno, no es para entrar en controversia ni cosa parecida, sino que nada más te quiero preguntar, ¿bajo qué método puedes comprobar el papado? Si método histórico, quizá legal, eh, etcétera. Y si alguno de esos métodos o ambos son comprobables dentro de la palabra del Señor, ¿no? Bueno. Eso es lo que también me interesa. Muy bien, típicamente podemos ver el testimonio bíblico y también podemos ver el testimonio histórico, ¿no? Entonces yo diría que son las dos cosas. Lo podemos ver en la Biblia misma y lo podemos ver en la historia también. Serían las dos. Ok, o sea, me estarías diciendo que método histórico, básicamente. Sí, o sea, por ejemplo, típicamente cuando hablo del Papa, vamos a la Biblia y vemos pasajes en la Biblia, ¿no? Pero también, si es verdad que lo que el católico ve en la Biblia sobre el papado, sobre el oficio del Papa, si eso es verdad, entonces se sigue que debe haber testimonio, debe haber evidencia en la historia. De Claro. otra manera, resultaría bastante raro que, que el católico hable de un papado Ujú. cuando el papado brilla por su ausencia en el siglo I, siglo II, siglo III, ¿no? Entonces, Claro. por eso siempre manejamos las dos. Vamos a la Biblia y luego vamos a la historia y debe haber una armonía. Ojo, está buena. Ok. Digamos, en el tema del método legal, que sería testimonial, fuera de la palabra del Señor, decís que sí hay referencias al papado, ¿no? Del siglo I, me estás diciendo básicamente. Sí, podemos, en lo que conocemos como la patrística, la literatura de los padres, podemos encontrar que hablan del sucesor de San Pedro Ay. como aquel que tiene la primacía en la misma Biblia. O sea, el origen de este oficio del Papa es divino, ¿no? Fue Ay. instituido directamente por Jesucristo, esto en cumplimiento de lo que es la restauración del reino davídico, del reino de Dios, donde tienes al rey, tienes ministros en plural y Hmm. tienes un primer ministro en singular, que en este caso el primero de ellos fue Pedro, y por eso es que tenemos hasta el día de hoy, tenemos ministros que son los obispos, pero tenemos un primer ministro Bueno. que son los sucesores de Pedro. Ok, ok, interesante. ¿Y qué pasajes utilizarías, por ejemplo, dentro de la palabra del Señor? Si yo estuviera dudando de mi fe, que no lo estoy, pero si estuviera dudando, ¿qué pasajes utilizarías para convencerme? Ya que, fíjate, he leído la Biblia un par de veces y no encuentro pasajes explícitos. No hay uno que diga Pedro es el Papa, él manda todo lo
se llame cristianismo o cristiandad o cosa parecida. No se ve esa jerarquía, más bien parece ser que Pedro fue enviado solamente a los judíos. Ok, dice él que ¿dónde se ve eso? ¿Cuáles citas? No se ve que Pedro, esa jerarquía, en pocas palabras, él está diciendo que Pedro no sabe nada. En Isaías 22, 20 me parece, ahí hay una referencia también cuando Jesús le da las llaves en Mateo 16, 18, pero vamos a ver, y también más adelante, vamos a ver si José le explica a este protestante. Mientras que Pablo literalmente fue enviado a los gentiles, literalmente, ¿no? No que Pedro nunca haya predicado a un gentil o cosa parecida, porque sí lo hizo. Pero más que todo se ve que es Pablo, ¿no? Como el que se encarga. Más, lo que te quiero decir es, más Pablo es el que parece papa y no tanto Pedro, por lo menos de los gentiles. Pero, ya tú sabes, ahí quieren minimizar a Pedro. Increíble. ¿Pero qué pasaje utilizarías para convencerme a mí de por lo menos empezar a creer, ¿no? Que creo que el tema del papado es fundamental. Sin papado no habría iglesia católica, básicamente. Sí. Este no sabe con quién se está metiendo. José Plasencia, que es un crack muy duro. Vamos a ver. Bueno, así como lo pides que un versículo que diga que Pedro es el Papa, así como lo pides, no. Así no. De hecho, si utilizamos el mismo estándar, si utilizamos las mismas exigencias. A Dios la Trinidad, si fuera como él dice. No, pues nos quedamos sin medio cristianismo. Porque no solamente no hay un versículo que diga así, Pedro es el primer Papa con jurisdicción universal, de la misma manera que no hay un versículo que diga que Dios es una santísima Trinidad, las tres personas divinas. Exacto. Pero a Jesucristo tiene una unión hipostática. No hay un versículo que diga todo eso. Sin embargo, no necesitamos. La buena noticia es que no es necesario tener un versículo que lo diga de esa manera. Ahora, lo que sí uno esperaría encontrar en la Biblia, si en verdad es esto cierto que dicen los católicos, que el oficio del Papa es institución divina, entonces uno sí esperaría encontrar en la Biblia esa institución. ¡Ojo! Y eso es lo que vemos precisamente en Mateo capítulo 16. Porque es curioso, ¿no? Que a pesar de que no tenemos un recuento exhaustivo de todo lo que sucede en la iglesia del primer siglo, pero qué curioso que, como bien has dicho, que de una doctrina tan importante como lo es el papado, como lo es el oficio del papa, resulta que sí tenemos el momento preciso en que Jesús instituye este oficio. Y obviamente me refiero a Mateo capítulo 16, versos particularmente el 18 y el 19, ¿no? Entonces tenemos a Jesucristo que a Pedro, y únicamente a Pedro, le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué ustedes creen que José dijo que le dio las llaves únicamente a Pedro? Porque hay muchos evangélicos, muchos protestantes, que dicen que Jesús le dio la llave a todo el mundo, a todo, siendo mentira. Tenemos a Jesucristo, escuchen, que a Pedro, y únicamente a Pedro, le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso de atar y desatar tiene que ver con gobierno, tiene que ver con legislación, es autoridad, lenguaje rabínico. Por ahí escuché que mencionaste la palabra Shabbat. Me imagino que tal vez estarás familiarizado en alguna medida con alguna literatura rabínica, y ellos utilizan esto de atar y desatar, significa gobernar, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con legislación. Ahora, esta autoridad de atar y desatar no solamente la recibe Pedro, la reciben todos los apóstoles, porque 2 capítulos después, en el contexto de gobierno y disciplina, también se ve que los otros apóstoles también tienen esta dignidad apostólica, tienen esta autoridad. Sin embargo, lo que distingue a Pedro, o lo que singulariza a Pedro del resto, es que solo a Pedro se le entregan de manera simbólica las llaves del reino. Entonces uno pudiera preguntarse, ok, independientemente de que no creo en el papado, pero sí veo algo ahí interesante. Sí, algo tengo que hacer con esta idea de entregar las llaves del reino. Algo necesito creer al respecto. No puedo simplemente ser agnóstico. No puedo ser un agnóstico en cuanto a Mateo 16, 18, ¿no?
pues no sé, como el agnóstico dice, pues puede que sí, puede que no, pero no sé si hay Dios. Entonces hay personas que son agnósticas tocante a Mateo 16, 18. ¿Qué significa la entrega de las llaves? Uno les pregunta, ¿no? Pues no sé, es interesante, puede que sí, puede que no, pero no sé qué significa eso de entregar las llaves del reino. Bueno, entonces uno debería preguntar, bueno, ¿tenemos algún precedente en la Biblia donde exista un rey y exista un primer ministro y exista una entrega simbólica de las llaves? Y la respuesta es sí. Ay. Vamos precisamente a la antigua alianza, al reino davídico, y vemos nosotros que en Isaías 22, 22 tienes a un rey, tienes a un primer ministro y tienes una entrega simbólica de las llaves del reino al primer ministro, al mayordomo. Y esto es precisamente lo que está haciendo Jesús. Jesús, el hijo de David, el descendiente de David que se sienta sobre el trono de David, Ojo, está entregando las llaves a su primer ministro, ojo. que es Pedro. Uy. ¿Cómo ves? Hay bobo aquí, señores. Vamos a ver qué Bueno, dice. aparte de tener las llaves, también se dice que es básicamente la roca, ¿no? Sí, sí. Básicamente. No mencioné lo de la parte esa donde le dice tú eres Pedro o tú eres piedra y sobre esta piedra, porque básicamente van de la mano, claro que van de la mano, Mm. pero como nos estamos enfocando en el asunto de la autoridad para gobernar la iglesia, me enfoqué más en la entrega de las llaves, El papado. que es donde es bien interesante que algunos imaginan que la iglesia funda el papado esencialmente sobre tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Pero realmente no, para ser exactos, edifica todo sobre la entrega de las llaves. Por eso hasta en el emblema del Papa tiene las llaves. Y uno cuando revisa a los teólogos, el argumento más medular siempre va a radicar en la entrega de las llaves. Mm. Obviamente, lo de la piedra está relacionado, pero para ser así más finos, más directos, más concisos, Uy. es la entrega simbólica de las llaves. Bueno. Ok, pero al final de cuentas la iglesia tendría que estar construida sobre algo. Esto es un antropomorfismo, ¿no? O sea, se antropomorfiza la idea de un edificio, una casa, Piedra. etcétera, y la piedra, que Mm. básicamente en este caso sería Pedro, Sí. yo creo que sí es fundamental, porque ya después de construir la casa, pues me imagino que va el tema de las llaves, ¿no? Para pasar esa autoridad, para Sí, abrir y cerrar, aunque, bueno, el tema yo sé que es largo, no sé cuánto tiempo me queda, la verdad que había intentado subir en otra ocasión, pero sé que igual va en orden y se entiende, ¿no? no te preocupes. De hecho, pues para eso voy en vivo, yo te veo que sí estás indagando. O sea, yo Ay. sé que no eres católico, sé que tienes sus convicciones fuertes, pero te veo en una actitud de indagar, de investigar. Y Él tiene un canal de YouTube también, y ha hecho algunos videos medio fuertes criticando a la Iglesia Católica. Ojo, cuestionar. Entonces, siéntete con libertad. vamos a ver. Sí, lo que dices tú de lo de la piedra, claro, está íntimamente relacionado, de eso no hay duda, de que está relacionado, está relacionado. Solamente que me enfoqué en lo de las llaves porque ahí es donde está el punto central para que tengamos un primer ministro que ejerza una autoridad que tiene aplicación o tiene jurisdicción para todos los cristianos, es en el asunto de las llaves. Am, por ejemplo, tú cuando lees ese pasaje, Ay, Adolfo, ¿tú cómo interactúas con esa idea de entregar las llaves? ¿Cómo lo ves tú? autoridad, que el Señor Dios le está dando autoridad. Vamos a ver qué dice. Mira, realmente el tema de las llaves se puede realmente reconocer también, no como una entrega solo a Pedro, sino a los escritos, básicamente a los escritos del Nuevo Testamento también. ¿Cómo fue? Es una autoridad de escribir básicamente la continuación de esta revelación especial. Más allá de eso, pues no vemos que sea determinante para la salvación creer en un papa. Oye, que no es determinante creer en una persona que Jesús dejó para que nos guíe a toda verdad y nos enseñe la doctrina que Él dejó, que no importa. A quien usted escucha, a mí me escucha. A quien usted rechaza, a mí me rechaza. ¿Cómo que no? Y
por supuesto que tampoco es una cuestión de negar que en el protestantismo hay muchísimos problemas, ¿no? Él está dando la vuelta y vuelta y vuelta para no reconocer que esa llave que Jesús le dio a Pedro simboliza autoridad. Autoridad. Yo sí soy muy crítico de aquellos que se levantan un día, están desempleados y de pronto dicen, bueno, voy a ser pastor. A mí me mata esa cuestión, la verdad, es que sí hay problemas, pero no solamente nosotros los tenemos y entonces yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes se dan cuenta, la pregunta que le hizo José, él está como, se está escabullendo, como dicen. Vamos a ver si José lo deja escapar. ¿Cuál es el camino? Y me doy cuenta que yo definitivamente puedo seguir a Cristo. En ese sentido no es muy determinante, tampoco es que me interese mucho atacar al catolicismo ni cosa parecida. Quizá he hecho algunos videos o debates, pero también creo que tengo como 2 años de estar con un pequeño canal, un humilde canal que tengo por ahí. Ok. Y creo que hay que ir madurando. Creo que hay que ir madurando. Ok, él está reconociendo que él atacaba o tiene algunos videos atacando a la Iglesia Católica y hay que ir madurando, hay que ir reflexionando. Está bien, me gusta. Vamos a ver si él en realidad está buscando la verdad, que está indagando, quiere saber de la verdad, quiere saber si la Iglesia Católica está en la verdad. Me gusta esto, vamos a ver. Tengo como 2 años de estar con un pequeño canal, un humilde canal que tengo por ahí. Escuchen. Y creo que hay que ir madurando y concentrarnos en lo que se debe hacer. Soy totalmente enemigo de peleas, incluso se dan a nivel personal muchas veces. ¿Qué clase de cristianos? Yo digo tengo la verdad, el otro también lo dice y luego nos resultamos peleando por ambigüedades, ¿no? Y hasta insultándonos y se hacen shows absurdos. Pero te quería preguntar, ¿por qué razón Pedro nunca se ve que él demuestra esa autoridad y incluso ni siquiera se puede corroborar con otro versículo en donde Pedro diga yo tengo las llaves o yo soy el Papa? Ok, escuchen esta partecita, es muy importante, escuchen lo que dijo él. Con otro versículo en donde Pedro diga yo tengo las llaves. Ok, otro versículo que diga yo tengo la llave. Pero ya Jesús le dio las llaves a Pedro, pero Jesús no le dio las llaves a Pedro, estando Pedro y Jesús solo. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, se la da en el frente de todos los apóstoles, todos estaban reunidos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recuerden que Jesús hace la pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y habían confusiones, y Pedro el que salte dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, etcétera. Entonces, ahí Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y ya ustedes se lo saben. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fue delante de todo, ya todos están ahí. Ya no, ellos saben que ya Pedro tiene las llaves. ¿Para qué hay que seguir diciendo, no, yo tengo las llaves? Pero ven acá. Se puede corroborar con otro versículo en donde Pedro diga, yo tengo las llaves, o yo soy el Papa, o yo mando aquí, o... ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cómo es que se da esa evolución? Porque yo creo que es válido. ¿Por qué razón él no demuestra su autoridad? Es como que, por ejemplo, una persona sea rey y no se siente en el trono, no le hagan, acaten sus órdenes, no de órdenes a nivel general. Y en otras ocasiones me han respondido que es porque ha evolucionado. El papado del siglo I no es igual que el del 2, del 3, del 4. Bueno, pero al final de cuentas, pareciera como que Pedro no comprende que tiene las llaves. Oye, dije que Pedro no comprende que tiene las llaves. Si Jesús, yo reconozco que es Dios y me da las llaves delante de todo, ¿cómo que todo y yo no voy a saber que Él me dio las llaves? Pero ven acá. Cuentas, pareciera como que Pedro no comprende que tiene las llaves, no comprende que es Papa, como que no comprende lo que está pasando, ¿no? En los comentarios, diga quién es el que no comprende. Digan en los comentarios. Yo más bien te preguntaría, ¿qué te hace pensar que el apóstol Pedro no comprende que tiene la responsabilidad que Cristo le dio con la entrega simbólica de las llaves? Digamos,
si pudieras mencionar una o dos cosas que te hacen pensar que Pedro no comprende la responsabilidad que Cristo le confirió. Muy bueno, Jesús. Muy bueno, José. Muy bueno. Vamos a ver. Bueno, a ver, cuando tiene esa pequeña discusión con el apóstol Pablo, pues no es como que le diga, mira, está bien, sos apóstol, pero yo aquí soy el papa. O sea, vos sos apóstol, yo soy apóstol, pero yo tengo las llaves. Algo así como literal. Y yo entiendo que me hables del concepto Trinidad, el concepto unión hipostática, que también creo. Yo soy trinitario. Por conciencia, sinceramente no veo que haya una dualidad, un unicitarismo, un modalismo, no lo veo. Okay. Y en el tema de la unión hipostática, realmente creo que muchos lo han malentendido de ambas partes, pero también creo, o sea, yo creo una encarnación, creo que Jesucristo fue Dios siempre, que luego nace siendo Dios, muere siendo Dios, resucita siendo Dios, etcétera, ¿no? Okay. Y que obviamente tenía carne, tenía un cuerpo tangible de carne. Pero este tema es más como, ¿por qué Pedro no dice nada? O sea, no se presenta, no hay una proclamación. Los apóstoles de sus compañeros discípulos, y perdóname que me alargué ahí, perdóname. No, sí. Y me encanta que seas tan respetuoso, la verdad, me encanta, muy pocos así. Pero los discípulos, compañeros de Pedro, tampoco es que en algún momento digan, ¿no? Es que Pedro es el Papa. O sea, sí se aparta cuando vienen los judíos, se aparta de los gentiles, pero él es el Papa. Entonces hay que hacerlo igual que él. No sé. Sí, mira, de hecho, en cuanto a Pedro, tú dices que en ningún momento tú ves que Pedro pues entienda o comprenda el rol que tiene como el líder, ¿no? Como el papa, porque un papa es un líder. Pero yo veo lo contrario, Adolfo. Por ejemplo, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, vemos que de entre todos los apóstoles, el que toma la responsabilidad de predicar por primera vez a las grandes multitudes, este es precisamente el apóstol Pedro. Lo vemos en Hechos capítulo 2, Hay bobo aquí, señores. versos del 14 en adelante. Tienes a un Pedro que es el que está tomando la responsabilidad de predicar a las masas. En Hechos capítulo 2, verso del 14 en adelante. Ok. También cuando se trata de hacer lo que sería el primer milagro en la era de la iglesia, es precisamente por mano de Pedro que se lleva a cabo el primer milagro, la primera curación. Estoy contando los argumentos que está dando José. Vamos a ver si Pedro tiene esa autoridad, esa primacía. Vamos a ver. Eso está en Hechos, capítulo 3, a partir del verso 6. También vemos que es Pedro el que por encargo divino, por encargo de Jesucristo, se le encomienda que una vez que él se vuelva, porque se había anunciado su negación, y se le pide que una vez que él sea restaurado, que él ahora tendría la responsabilidad de confirmar a sus hermanos. Van 3. Entonces vemos que esta responsabilidad se le pudo haber dado a cualquier otro de los apóstoles si es que no existiese la idea de un papado, la idea de un oficio de papa. Entonces, la responsabilidad de confirmar al resto de los apóstoles pudiese haber recaído sobre cualquier otro de los 12 apóstoles, pero resulta que Jesucristo se le encomienda precisamente a este apóstol, al apóstol Pedro. Eso está en Lucas, capítulo 22. Con capítulo y versículo le está dando. Versos del 32 en adelante. Okay. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, vemos que Jesucristo, una vez que restaura a Pedro, no solamente lo restaura, él lo pudo haber restaurado y ahí pudo haber quedado todo, pero le hace un encargo muy particular. Van 4. Y le dice 3 veces, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Uy. Qué casualidad que es precisamente a Pedro al que le hace de manera explícita este encargo. Bueno. Ahora, en la resurrección hubo un ángel enviado del cielo. Uy.
Pero resulta que este ángel enviado del cielo Ojo, le fue enviado únicamente al apóstol Pedro. van 5. La pregunta es, ¿por qué es que el cielo envía un ángel precisamente a este apóstol? Uy, ¿Qué es lo que subyace detrás de este patrón de singularizar a Pedro? van Y 5. puedo citar otros ejemplos. Por ejemplo, nosotros vemos que es precisamente Pedro el que se encargó de organizar la reunión para sustituir a Judas. Uy, van 6. Es Pedro. Un detalle interesante, Uy, que tal vez te puede parecer interesante. Cada vez que los evangelios muestran a Jesús con otros apóstoles, ya sea con los 3 apóstoles del círculo interno ajá, o con más apóstoles, el único que habla típicamente, casi en todas las instancias, Pedro. es Pedro. Siempre es Pedro. Pareciera que los demás personajes, por así decirlo, no tienen un rol, no hablan. Siempre o casi siempre es Pedro el que está tomando la palabra. Sí, Ahora, en tiempos ya de lo que es la iglesia primitiva, en los hechos. Pedro es el encargado de ejecutar el primer castigo. Eso está en Hechos capítulo 5. Van 7. Recuerden que él dijo que él no ve que Pedro tenga como esa llave, esa autoridad, como que él no se ve ejerciendo. Y van 7 ya argumentos, capítulo y versículo que le ha dado José. Vamos a También ver. cuando se trató de excomulgar a la primera persona, al primer hereje, fue precisamente el apóstol Pedro el que toma esta decisión. Y por si fuera poco, Van 8. es el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 15, el que se encarga de presidir el primer concilio de la iglesia. Uy. Y no solamente presidió este concilio, sino fue él el que hizo la primera declaración dogmática que era aplicable para todos los cristianos. Van 10. Entonces, por eso me sorprendía un poco cuando decías, Adolfo, que tú no ves a un Pedro que comprenda o que sienta el peso de esta responsabilidad. Señores, 10 argumentos y este protestante no ve que Pedro comprenda que tenga esa autoridad, que tenga las llaves para liderar y guiar a la iglesia. 10 argumentos le dio, pero este protestante no lo ve, como que no lo ve, como que nada. Jesús le dio la llave y ya, y Pedro agarró y se acostó. Señores, hay que abrir los ojos. Cristo le había entregado al darle las llaves del reino. Todo lo que yo he dicho está en armonía con la entrega de las llaves. Porque si alguien dijese, mira, José, eso que tú dices de la entrega de las llaves, pues es la interpretación papista romanista. Ok, si yo le concediera eso a esta persona, si yo le dijera, ok, puede ser, puede que tengas razón. Pero si tú tuvieses razón, entonces uno esperaría que no hubiese armonía con el resto de lo que sucede con este apóstol. Pero resulta que es todo lo contrario. Hay una armonía entre la forma en que actúa Pedro y la entrega de las llaves. ¿Cómo ves, Adolfo? Ok. Vamos a ver la respuesta del protestante, Adolfo. Recuerden, le dio 10 argumentos y al más. Sí, bueno, veo más, obviamente tiene autoridad, ¿no? El gran Pedro. Ok, ya tiene autoridad. Ya ahorita no tenía nada, ahora sí. Ok. Sí, bueno, veo más, obviamente tiene autoridad, ¿no? El gran Pedro, sin duda alguna, tiene autoridad. Pablo tiene autoridad, Santiago y Juan creo que es considerados también como columnas, ¿no? de la iglesia, básicamente, los comparan de esa manera. Pregunto en el chat rápidamente. ¿Tienen la misma autoridad Pedro y los demás apóstoles? ¿Es la misma? Lo voy a leer en los comentarios. El apóstol Pablo no es que llegue de primero a hablar con Pedro para partir de viaje, sino que después de viajar durante ya un par de miles de kilómetros quizá, él va a hablar con Pedro brevemente, creo que 15 días está con él, y bueno, es normal, ¿no? O sea, no es que cada decisión sea inherente a la voluntad de Pedro. Eso precisamente lo que no vemos. Tenemos que comprender. Ok. Escuchen lo que dijo el protestante. Escúchenlo bien esto. Escuchen esto, señores. No es que cada decisión sea inherente a la voluntad de Pedro. No es que cada decisión que vaya a tomar no vaya de que Pedro, que no tiene que ver con Pedro. Ok. Si la decisión de Pedro no es importante,
¿Por qué Pablo y Bernabé no pudieron resolver el problema que tenían con los judaizantes allá, con la vaina de la circuncisión? Ellos no pudieron resolver ese problema. ¿Por qué determinaron de que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén a reunirse con los apóstoles y los ancianos para resolver ese problema? Si tienen la misma autoridad, si no es importante. ¿Por qué? Eso precisamente lo que no vemos. Tenemos que comprender, y yo sé que soy sincero, o sea, de verdad, porque yo no creo que estés haciendo esto sin ser sincero, o sea, solo por llevar la contraria, solo por estar en contra de otros, ¿Quién será el que está llevando a la contraria? no tiene sentido. Pero en este caso también, realmente el apóstol Pedro, que de hecho mencionaste, sé que ya te han dado esos argumentos, quizás un poquito trastocados, pero al final de cuentas también Pedro es el que, y no digo que por eso se invalide, ¿no? Pero Pedro se hunde en el agua, Pedro es el valiente que camina en el agua, pero se hunde. Pedro es el que niega al Señor y se arrepiente. Eso Sí, todo eso que hizo Pedro lo negó y todo eso. Y aún así, Dios lo dejó como el pastor de sus ovejas, del pastor de sus corderos. Aún así, ya tú puedes ver. es verdad. No creo que eso invalide su autoridad, porque he escuchado esos Si no lo invalida, ¿para qué lo trae a la mesa? argumentos, pero también hay cosas que Pedro realmente al final de cuentas no, como que no explica, ¿no? Porque es el apóstol Pablo el que escribe, a ver, estamos hablando de prácticamente un 75% de la doctrina. ¿Se dan cuenta de lo que él está tratando de hacer? Está tratando de poner chiquito a Pedro y grande a Pablo. Dios. Estamos hablando de prácticamente un 75% de la doctrina del Nuevo Testamento. Sí. 14 cartas, 14,000 kilómetros y fracción de viajes. Él va a los gentiles. Pedro predica a los gentiles que tiene como más cerca, ¿no? Como que Pedro se queda como más en Jerusalén, pero no se ve que dirija. No hay un testimonio de Pablo diciendo es que Pedro me mandó a decir, siendo que Pablo realmente tenía diligencias importantísimas a nivel del mundo prácticamente. La carta que le dieron a Pablo y a Bernabé cuando se acabó el concilio, esa carta, ¿a qué fue que le mandaron a Pablo y Bernabé? A que le dijera, mire, esto fue lo que se determinó. ¿Quién determinó eso? Pablo realmente tenía diligencias importantísimas a nivel del mundo prácticamente, por lo menos del mundo conocido. No se ve todo esto. Entonces, esto me lo han querido en algún momento explicar diciendo que evolucionó, que Pedro no hizo esto, pero que en el siglo II, siglo III, siglo IV fue evolucionando la autoridad, se fue dando a conocer, pero me parece bastante extraño, ya que el mismo Jesucristo le da esta autoridad a Pedro, y estoy de acuerdo con todos los textos que dijiste porque es así, pero también es cierto que Pablo tenía autoridad, porque el mismo Cristo lo envía, prácticamente lo envía en persona, ya había ido al cielo, ya había resucitado ya hace mucho tiempo, y el Señor se presenta y yo me pongo es decir, no sé cómo te va a parecer esto, el Señor Jesucristo en su trono, ¿no? Sentado, y de pronto dice, momento, ya regreso, tengo que ir a enviar a Pablo, a Saulo, tengo que ir a enviarlo, yo sé que está él en contra de la iglesia, pero de igual manera lo elegí. En este sentido, vemos autoridad en Pablo, vemos milagros en Pablo, y te quiero preguntar algo más. Porque mencionaste que Pedro es el que prácticamente inicia a hablar a las multitudes, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? ¿En dónde estaba Pedro? ¿En qué tiempo estaba Pedro? ¿Qué es lo que estaba celebrando Pedro? A ver. Cuando se da, obviamente, el cumplimiento de lo que Jesucristo les dijo que iba a venir, es decir, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba celebrando Pedro y por qué le puede predicar a multitudes en ese momento? Sí, antes de responder esta pregunta, Ay, bobo, señores, agárrense ahí, denle like. me gustaría dos cosas antes de responder tu pregunta. Una, señalar que fue el apóstol Pedro el que recibió la revelación de parte de Dios. Primero, Pedro. De que los gentiles iban a ser coherederos junto con los judíos y no fue el apóstol Pablo. El primero Pedro. Ojo. También, si mi memoria no me falla, fue Pedro el que bautizó a los primeros gentiles. Entonces digo esto porque de repente cuando
cuando hacías alusión a un acuerdo que se establece entre Pedro y Pablo, que uno iba a enfocar sus esfuerzos en los judíos, mientras que el otro iba a enfocar sus esfuerzos en los gentiles, diste a entender como que si Pedro pues no tenía esta, digamos, como que el ala gentil no le tocaba, ¿no? Wow. Pero fue él al que el cielo le reveló que los gentiles tenían ellos también una participación igual que los judíos. Y si mi memoria no me falla, necesito ir a confirmarlo. Ay. Pero si mi memoria no me falla, fue Pedro el que bautizó a los primeros gentiles. Eso para traerlo a la mesa y poner un contrabalance, ¿no? También, a pesar de que hubo un acuerdo, que fue un acuerdo temporal, dicho sea de paso, el acuerdo al que llegaron de que, ok, tú enfócate en los gentiles, dale duro, y yo me enfoco acá en los judíos y le doy duro para ser organizados. Eso fue temporal, porque tanto Pablo como Pedro, los dos predicaban a quien se le parara por ahí. Después eventualmente le predicaban a quien se pusiera enfrente. Es cierto. De hecho, una de las costumbres que tenía Pablo es que a donde quiera que iba, lo primero que hacía era predicarle a los judíos. A pesar de que había hecho un acuerdo de que él se iba a enfocar en los gentiles, sin embargo, su prioridad número uno a cualquier pueblo que llegaba era ir a la sinagoga. Era ir a la sinagoga y predicar a los judíos. Entonces, vemos que no era algo absoluto, no era algo así como que tú puro gentil y puro gentil y puro gentil y yo puro judío, porque no. Tanto Pedro predicaba a gentiles como Pablo también, de hecho tenía como prioridad a cada pueblo que llegaba buscar la sinagoga y predicar a los judíos, y por eso dijo el apóstol Pablo, a los gentiles pues me hago gentil y a los judíos me hago judío, ¿no? Bueno, y la segunda cosa, antes de responder tu pregunta, que no se me ha olvidado, pero la segunda cosa que sí no podemos dejar escapar es preguntarte ¿qué opinas sobre todos los ejemplos que te di como unos 8 ejemplos? No, fueron 10. Vamos a ver. De pasajes bíblicos donde vemos que Pedro es singularizado por Dios, es singularizado por las revelaciones del cielo, por los mandatos de Cristo. Sentí como que, por un lado, sí escuchaste. Sí, lo escuchó, pero no interactuó y lo dejó así por allá. Sí, está bien. Sí escuchaste, vi que estabas escuchando, pero no vi que dijeras nada, no vi que interactuaras con todo esto, porque inicialmente tú habías dicho que no veía la autoridad, la de Pedro, no veía nada. Tú no ves que la Biblia te presente a un Pedro que comprendiera esta supuesta responsabilidad de ser el primer papa. ¡Qué lío! Pero yo ya te mostré con la Biblia que es todo lo contrario. Claro. Vemos a un Pedro no solamente actuando como el líder de la iglesia, sino vemos a un Pedro singularizado por las revelaciones divinas y también singularizado por el mismo Jesucristo en diferentes ocasiones, aparte de la entrega de las llaves. ¿Cómo ves? Ay, bobo, señores. Fíjate que lo que pasa es que cuando hablamos de singular, me parece que quizá un poco se puede ser un poquito exagerado, porque, por ejemplo, Pablo es un instrumento elegido por Dios. Todos. Pero Pablo no recibió las llaves, ¿eh? No. Ay, escuchen esto. Instrumento elegido por Dios. Pero Pablo no recibió las llaves, ¿eh? No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, solamente estoy hablando de tu contraargumento, ¿no? O sea, claro, el tema de las llaves es un tema real. Yo creo que realmente el tema en el catolicismo es muy claro, lo tienen ustedes comprendido de esa manera, lo cual es respetable. Ustedes lo tienen entendido de esa manera. Él no lo cree todavía que Jesús le dio la llave a Pedro. Él no lo cree todavía. Escuchen lo que él dice. Es muy claro, lo tienen ustedes comprendido de esa manera, lo cual es respetable. Pero también debemos de ver, creo yo, otros aspectos, es decir, los contextos, ¿no? Entonces, de singular, dice de Pablo, instrumento elegido me es este. De hecho... ¡Wow, señores! Increíble. Está poniendo así a Pablo y a Pedro, así. Cuando Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino.
No, pero ¿qué está pasando aquí? Dice de Pablo, instrumento elegido me es este. De hecho, aquí estaba buscándolo. Pero, perdón, Para... Adolfo. Sí, dime. Sí, tienes razón. O sea, eso significa que Jesús lo escogió como Ujú, apóstol directamente. O sea, en otras palabras, Jesús le concede a Saulo de Tarso, le va a conceder la misma dignidad apostólica que le ujú, concedió a los otros apóstoles. En ese sentido, y con una misión particular que yo creo que nadie puede poner en tela de juicio, ujú. Claro. que el apóstol Pablo No, y el trabajo que hizo Pablo, un trabajo, uff. recibió una misión muy particular. Pero cuando yo hablaba de singularizar a Pedro, no me Es por la refiero, llave. ajá, no me refiero a que, no, a que Pablo no tuviera una misión especial o que no fuera apóstol o que no tuviese autoridad, porque no solo Pablo, todos los demás apóstoles, todos tenían autoridad, Exacto, pero la misma autoridad. todos Sí. tenían dignidad apostólica, Ujú, todos tenían una misión, que si bien es cierto que la de Pablo es muy sobresaliente, es algo muy especial. Pero en cuanto al gobierno de la iglesia, uy, en cuanto al liderazgo de la iglesia, ojo, es Pedro el que recibe esta gracia y este honor que él no se merecía, porque en su humanidad, como tú ya lo señalaste al principio, él falló, cometió errores y falló. vemos diferentes lugares donde él como un hombre pecador, él mostraba su debilidad. Ujú. Am, pero por ahí me quiero acordar de, hubo algo que dijiste de Pablo. Ah, Ay, sí, ya lo recordé. Eh, Dando a entender de que Pablo estaba, como que Pablo tenía el mismo rol que tendría Pedro, o no sé si quisiste dar a entender que era igual o era mayor que el de Pedro, ay, ay. pero lo que quiero señalar es que la Biblia dice que Pablo precisamente subió a Jerusalén para ver a Pedro porque quería Mm, asegurarse de que no estaba corriendo en vano. Entonces, mm, aquí la pregunta que uno se haría es, ¿por qué es que el mismo Pablo ujú. dice que sube a Jerusalén para ver a Pedro? Más allá de que ciertamente Pedro no era el único que era considerado columna, también What? estaba Santiago y estaba Juan, los cuales también eran considerados columnas, eran de los principales. Eso La pregunta es, ¿por qué Pablo va a dar cuentas en pocas palabras? A decirle, mire, yo estoy enseñando esto, esto y esto a Pedro y a los apóstoles. ¿Por qué? Entonces, los apóstoles oran y le imponen las manos a Pablo. Le imponen las manos y para que Pablo sea enviado, lo envían. Porque para tú ser un apóstol, alguien tiene que enviarte. Pero Jesús estaba ya en el cielo. Ya Jesús no estaba. Recuerden que Pablo no conoció a Jesús. Lo vio en una luna, una revelación, no sé. Pero entonces, ¿quién es el que reconoce a Pablo? Lo reconoce, le imponen las manos y lo envían a Pablo y a Bernabé. Son los apóstoles, son Pedro. Entonces, no es que Pedro, como hacen los pastores, los evangélicos, los protestantes en general, dice, yo sentí un llamado, ahora voy allí en aquella esquina, rento un espacio y hago una iglesia y no tengo que darle cuenta a nadie. No es así. Si Pedro no hubiese ido donde los apóstoles y no lo habían puesto las manos, no lo habían enviado, ahí sí, cada quien puede hacer lo que quiera, fundar iglesia y creer lo que quiera, pero no fue así. Así que a los evangélicos copien eso de Pablo. Vayan a la iglesia que ya está fundada. Seguimos. nunca se ha negado y nadie lo debería negar. Pero acá lo que estamos discutiendo no es cuáles de los apóstoles eran los más prevalecientes o los que eran considerados columnas, sino más bien es cuál de los apóstoles recibió las llaves de Mm, parte de Jesucristo. Y ese solo es uno, es Pedro. Sí. El tema es bastante largo. Lo que pasa es de que si Pedro es la roca, Pedro tiene las llaves, ¿no? En este no, caso, si Pedro no es la roca, tampoco tiene las llaves. no. Ese es el tema de Mateo 16-18. No es uno ni lo otro. Es la roca y las llaves es una sola cosa, básicamente. No. Van de la mano, Pero, pero sí se distinguen, ¿eh? Mm, Están conectadas, ok. pero no son idénticas, no es lo mm, mismo. claro. Te quería comentar, por ejemplo, efectivamente, Pablo sube a ver a Pedro, pero
después de 3 años. Básicamente Pablo estaba prácticamente en desacato, ¿no? O sea, no es que Cristo le hubiese dicho a Pablo, Pablo, mira, tú me estás persiguiendo, te dejaré ciego, ve con Pedro. Ni siquiera lo envía con Pedro en el momento en que se le revela, sino con otra persona, que ahorita no recuerdo quién es, creo que era, bueno, no importa, era un discípulo. Ok, en pocas palabras, él está diciendo que Pablo fue después de tantos años, pero fue. ¡Wow! No, ni siquiera era un apóstol, lo envía con este discípulo, él le dice hermano Pedro, recibe la vista, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pablo se va básicamente 3 años. Claro que va a ver a Pedro, 3 años. indiscutiblemente, pero no por estas razones. Me pareció un poquito extraño lo que dijiste, porque no es para confirmar, o sea, el texto no nos dice nada de eso, solamente lo fue a ver, que lo cual es muy normal, yo pudiera ver, bueno, a quien sea, y no por eso esa persona puede ser como de mayor autoridad, incluso puede haber personas que tienen menor autoridad que yo. Ok, si no es de mayor autoridad y no tiene importancia Pablo, Pedro y los demás apóstoles, ¿por qué se determina que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén al primer concilio? ¿Por qué? ¿Para qué? Este protestante se está contradiciendo. Pues esa persona puede ser como de mayor autoridad, incluso puede haber personas que tienen menor autoridad que yo. Yo no veo a Pablo superior a Pedro, porque al final de cuentas la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. También vemos que la Gran Jerusalén tiene el cimiento y las puertas, básicamente son 12 cimientos, 12 puertas y son 12 apóstoles. En este caso puede referenciar algunas cuestiones simbólicas, etcétera. Pero no, es que no vemos, más allá de lo que ya dijiste, que yo te entiendo, recibe las llaves, él es el que ve el manto bajado del cielo, él es el que comprende, Ah, ya lo viste. Antes no lo veía y ahora ya lo ves. pero no vemos realmente las órdenes. O sea, falta como la prueba, por eso te mencioné el tema legal, faltaría el testimonio para que esto pueda comprobarse sobre el tema legal, más que histórico, que en historia tenemos histórico, historicidad y historialidad. O sea, que algo parezca histórico ni siquiera es comprobable. La cara de José se ve como serio y buscando algo ahí, algún documento o algo. Esto se va a poner bueno, señores. Denle like. Tendría que tener historialidad, por eso también necesitamos el método legal, que es el que se utiliza para verificar la veracidad del Mesías, de Cristo. La existencia de Cristo no es un método científico, pero vos sabes mejor que yo eso, claro, porque sé que tenés mucha experiencia, pero el punto es ese, no vemos estas pruebas, no vemos el método legal, no se puede interponer el método porque no las hay realmente. Pero entonces, Veo como Bueno, se pudrió todo aquí. Vamos a ver. interpretaciones ahí, ¿no? Adolfo, ok, supongamos que Sí. todas las evidencias que he mencionado sobre Pedro, Ahí. si eso no es el papado, ¿qué es entonces? ¡Uy! Bueno, es lo que la palabra del Señor dice. Creo que es Efesios 4:11. Estamos fundamentados sobre los profetas y apóstoles. No hace una distinción entre apóstol y apóstol, ni siquiera entre profeta y Pero profeta. ese pasaje es Efesios 2:20, pero ese pasaje solamente está hablando de que todos los apóstoles en su conjunto son un fundamento, y nosotros creemos eso, creemos que todos los apóstoles sin excepción son un fundamento. Pero recuerda que acá no estamos tratando la cuestión de que si los apóstoles todos son o no son un fundamento, porque eso está claro, sí lo son. Ujú. Lo que estamos Ok. tratando es sobre el hecho de que Jesucristo entrega exclusivamente las llaves a Pedro, Dios. y Pedro es el que toma el rol del primer líder de la iglesia. Ahora, Pablo tuvo autoridad, claro, tuvo Uy. autoridad, tuvo dignidad, tuvo una misión que Jesucristo le encomendó. Uy. Tú dices que Pablo tardó tiempo. Claro, es que no era necesario que fuera, lo que era necesario es que él obedeciera inmediatamente lo que Jesucristo le estaba pidiendo. Eso era lo que era mandatorio, lo que era algo obligatorio, que él comenzara inmediatamente con lo que Jesucristo le está pidiendo. Pero después bajó. Pero no solamente vemos que sube a ver a Pedro, pero también vemos que hablando del apóstol Pablo, cuando vemos que el apóstol Pablo, después de haber defendido la doctrina
ante los judaizantes. Uy, velo aquí. Yo sabía que José no iba a dejar que se le escapara. Escuchen el problema de los judaizantes que tuvo Pablo allá en la iglesia de Bernabé. Escuchen esto. Escucha. De haber defendido la doctrina ante los judaizantes, no se resuelve la controversia, a pesar de que Pablo ya los había refutado varias veces, había refutado a los judaizantes. Uy. Entonces suben a Jerusalén precisamente para tratar el asunto. Y ahí se da cuenta que no es la misma autoridad la de Pablo y la de Pedro. No es la misma, señores. Porque si hubiese sido la misma, bueno, pues Pablo resuelve ese problema que había. ¿Se entiende? Entonces suben a Jerusalén precisamente para tratar el asunto y se decide hacer el primer concilio, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y es en ese concilio donde otra vez aparece esta figura misteriosa de Pedro, ¿no? Otra vez Pedro es el que está ahí presidiendo en este concilio. Y al final del concilio es él el que va a hacer la primera declaración dogmática con jurisdicción universal para ser recibida por todos los cristianos. Con jurisdicción universal, o sea, todas las iglesias tienen que atender y hacer lo que dijo Pedro en eso ahí, y dijeron todo ahí. Y el papel, la carta que mandan, todos tienen que creer eso, y punto. Entonces, yo creo que... Tienes razón. Ok, tienes razón. Ahora tienes razón. Esto es increíble. Es que me parece ambiguo negar pasajes tan claros. Pedro tenía autoridad, sin duda alguna. Pero también... Pero, ahí viene el pero. Es cierto que Pablo tenía autoridad. Esteban tenía autoridad. Es la misma. Sí, es que te menciono pasaje, te menciono brevemente, Gálatas 1:12 en adelante. Dice Pablo que no recibió ni aprendió de hombre alguno. O sea, básicamente nos faltó ahí la cabeza visible. Él dice que no consultó a carne ni sangre en el pasaje de Gálatas. Sí, eso se lo enseñó Jesús, el Dios mismo. Sí. Y es un pasaje muy, muy bueno, yo diría, porque aquí no estoy discutiendo contigo, no estamos tratando de convencernos en sí, sino básicamente dialogando algunos puntos, porque lo que has dicho es cierto. O sea, ciertamente Pedro tenía mucha autoridad, el gran Pedro, yo le llamo el gran Pedro, es que no estamos acá para minimizar su importancia. No estamos acá para minimizar y qué es lo que ha hecho en todo lo que yo he reaccionado. No, hombre, párale, no, hombre. Sino que Pedro, hablando de las llaves, porque veo que te concentras mucho en el tema de las llaves, Pedro jamás dice tener las llaves, y cuando Pedro habla de la roca, dice que esa roca es Cristo. Nunca habla de sí mismo. Es muy extraño, ¿no? Es raro. Por eso te mencioné desde el principio que nunca ellos mencionan tal cosa de sí mismos, aunque sí se defienden como apóstoles. Ellos realmente vemos a Pedro levantando la mano y levantándose y decir con autoridad muchas cuestiones. O sea, ¿con qué autoridad Pedro hace eso? Él sí sabía que era apóstol, pero no sabía que era el Papa mandamás de todo, a eso me refiero. Que no sabía, no, pero yo te digo. Es por eso que yo no pero yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Pero claro, y yo. Estoy en desacuerdo porque básicamente estás diciendo lo mismo que al principio. Sí, dijo lo mismo y ya José se lo mostró con 10 ejemplos. ¿Sí? Al principio dijiste que Pedro, que tú no ves que Pedro haya comprendido que él tenía esa responsabilidad de ser el líder. Tú dijiste, es que yo no veo que Pedro hubiese comprendido eso. Acá, básicamente dijiste lo mismo, solo que acá has dicho que tú no ves que Pedro se veía a sí mismo como papa. José está atento, me gusta. Pero yo estoy en desacuerdo, porque imagínate que tú eres el apóstol Pedro. Ay. Ahora, cuando digo que estoy en desacuerdo, no me refiero que me estoy enterando por vez primera que el protestante y el católico tienen desacuerdos. Cuando digo que estoy en desacuerdo, me refiero con tu afirmación particular que en este momento en el tiempo acabas de hacer. Sí. Porque yo sé que los católicos y los protestantes tenemos desacuerdos. Ay. Pero tengo que ser honesto. Yo he platicado con protestantes que no estoy en desacuerdo de la misma manera en que lo estoy contigo. Y contigo estoy en desacuerdo en lo último que dijiste cuando dices que el apóstol Pedro ni se enteró que era papa. Ojo. Ahora, imagina que tú... Bueno, si lo dije, no quería ofenderte, la verdad. No.
Yo no lo dije de otra sentí como forma. ofensa, ¿no? Pero como estamos delante de una gran nube de testigos, siempre es bueno aclarar, ¿no? Ay. Muy bien, me regreso. Imaginemos que tú eres el apóstol Pedro, Ay, 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 ay. Aquí, señores. Escuchen esto. ¿no? Muy bien, me regreso. Imaginemos que tú eres el apóstol Pedro. Ajá. Ahora imagina que, pues, wow, qué tremendo, ¿no? Imagina que el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, de repente se dirige a ti y te dice, Adolfo, A ti, delante de todos los demás apóstoles. Ojo. no solamente te voy a cambiar el nombre, porque le dice Simón, hijo de Jonás, dice, y ahora yo te digo, Que tú eres Pedro. ahora yo te digo que tú eres Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. No solamente eso, sino imagina que tú escuchas de los labios del Verbo de Dios que te dice, Ujú. y a ti, Adolfo, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo escuchó Pedro y también lo escuchó eso todos los demás apóstoles que estaban ahí. Ojo. Wow. Yo creo que eso sería un evento que marcaría tu vida para siempre. Uy. Sí. Ahora, decir que el apóstol Pedro no tenía conciencia de lo que su maestro le había conferido. Uy. Sí, creo que... ¿Te parece muy inválido mi argumento? ¿Te parece? Pero muy inválido, pero muy. Uf. Sí, creo que... ¿Te parece muy inválido mi argumento? ¿Te parece muy, muy inválido? Bueno, Pero pues tú dime. sentí que te ofendiste y créeme que no te quiero Tú ofender. dime. Por Mira, eso no, es mi canal y Adolfo, no- Adolfo, créeme que no estoy ofendido. Sí. ojo. Ok. Número uno, no tengo por qué ofenderme. Número dos, si tú hubieses sido grosero, ya no estarías aquí. Te sacan de una vez. José no coge esa de una vez. Pa afuera, te va. Entonces, Claro, te claro. repito que ni me ofendí, ni creo que fuiste grosero. Ojo. Nada más estoy diciendo Sí. que no es tanto que estemos diciendo lo obvio, sino que muchas veces es necesario aclarar cosas para que la gente pueda darse cuenta por dónde va el asunto, ¿no? Yo sé que el protestante y el católico están en desacuerdo, pero no Claro. todos los protestantes afirman todas las cosas que tú has venido diciendo aquí, ¿no? Bueno. Entonces, a eso me refiero, pero para que no se nos olvide lo que la gente acaba de escuchar, no creo que si a ti, Adolfo, Jesucristo te hubiera conferido el privilegio y el honor de entregarte las llaves Ojo. del reino de los cielos, yo no creo que tú estés listo para decir que eso se te hubiese olvidado y que no tendrías conciencia de lo que Jesucristo te confirió. A eso me Bueno. referí cuando digo, Para que no vuelva a decir eso que dijiste, hermano. no entiendo por qué dices que Pedro no tenía conciencia de esta responsabilidad que Cristo le dio. No, o sea, a ver, voy a reformular un poco porque Ay. yo siento que si te ofendí, te pido perdón y he pedido perdón a muchos hermanos evangélicos también y yo creo que toda mi vida voy a seguir pidiendo perdón porque me equivoco. Ya, señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el final de este debate, que está muy, pero muy bueno, falta mucho todavía, le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista José Plasencia. Muy duro, muy bueno, señores. Les recomiendo este canal. Vayan, denle like y suscríbanse porque de verdad que defiende muy bien la doctrina, la fe católica. Muy, muy duro, señores. ¿Qué opinan? En los comentarios los leo. Bendiciones. Check it out.